Amigos de la sodalidad iniciática, vamos a concluir la meditación del propósito 13. Como habíamos quedado, nos igualamos con la ronda zodiacal. Amigos de la sodalidad iniciática, como hemos quedado, para poder igualarnos con la ronda zodiacal, vamos a publicar todos los videos de este propósito. Leamos el propósito desde el último párrafo que nos quedamos en el video anterior. El budismo, que había tenido que enfrentarse en la India al brahmanismo y en el Tíbet al viejo chamanismo, tropezó en China con el culto de los ancestros y en el Japón con el shintoísmo, camino de los dioses. A pesar de que parezcan haber penetrado en China muy temprano, las enseñanzas búdicas no tomaron forma directamente. Aún los 40 volúmenes de los sutras mahayánicos, traídos de la India por los embajadores de Minty, no pudieron tocar más que a un grupo selecto. Más tarde, Han Che Cao introdujo el culto de Amitabha, pero un poco más tarde la veneración fue hacia Avalokiteshvara bajo su forma de Kuan Yin. Hacia el 555, la doctrina de Huayan San, nombre chino de Avansaka, fue traída por Paramashta. Es un método que no considera al nirvana como diferente del mundo, y nada puede existir en dualidad, lo cual coloca la existencia en el mismo plano que la no existencia. Parece ser que la yoga, tal como ha sido adoptada por los chinos, el Wiko, data del octavo siglo y fue probablemente introducida por Vajrar Bodhi, el alumno de Magha Bodhi, que fue discípulo de Nagarjuna. No obstante, el budismo tomó forma de religión al comienzo del séptimo siglo, gracias al filósofo y escritor chino Jiang San, quien hizo el peregrinaje al país de Gautama el Buda y dejó notas interesantes. Sus estudios en la India le dejaron una profunda fe que se apoyaba sobre las concepciones mágicas que atestiguaban los orígenes del budismo. Él fundó la escuela de Weishi, que recurrió a la dialéctica más sutil para dar cuerpo al verbo. Para Jiang San, el absoluto absorbe a todos los bienaventurados, sus iguales. Después los hace resurgir de él bajo la forma de padres místicos. Es un sistema piramidal o del sin forma. El ser puede descender a las regiones donde la bodhi llega a ser casi material. Esa posibilidad para cada hombre de poder elevarse al nirvana fue naturalmente muy bien recibida. Se puede mencionar el tantrismo de la mano derecha, venido del Tíbet en China en el siglo VIII. Este sistema de Amoghavaja está todavía conservado actualmente. El Mi-Tsum. Igualmente ocurrió la llegada a China de Atika en el siglo XI, quien depuró el mahayanismo de los aportes puramente chinos, pero nada pudo detener. Sin embargo, la antigua concepción típicamente china, que cada vez quedaba más traspuesta en la manera de aceptar el budismo. El maestre ha nombrado a muchos personajes que llevan a múltiples ramas del budismo. ¿Por qué? Tal vez porque nos quiere aclarar sobre los linajes, que en el budismo tibetano al menos no es un simple árbol genealógico de maestros, sino la garantía viva de autenticidad espiritual, una corriente ininterrumpida de transmisión directa desde la iluminación misma. ¿Por qué es tan importante el linaje en el budismo tibetano? Escuchemos un poco. Transmisión directa del conocimiento espiritual. En el budismo tibetano, especialmente en el Vajrayana, no basta con leer textos. El conocimiento debe ser transmitido por un maestro realizado, que a su vez lo recibió de otro maestro auténtico. Esta transmisión se llama Lung, lectura autorizada del texto. Wan, iniciación o empoderamiento, y Tri, instrucción directa. Así, se asegura que el poder transformador de las enseñanzas no se pierda ni se corrompa. La bendición del linaje. Se cree que el linaje lleva consigo la bendición,
acumulada por los maestros realizados del pasado. Al conectarse con ese linaje, se conecta con su experiencia directa del despertar. Esto no es solo simbólico. Muchos practicantes relatan experiencias muy profundas simplemente al recibir la transmisión correcta. Evitar desviaciones. Como las enseñanzas esotéricas del Vajrayana pueden ser mal interpretadas, el linaje sirve como brújula y salvaguarda. No se puede improvisar un camino tántrico sin correr grandes riesgos psicológicos y espirituales. Testimonio de autenticidad. Cada escuela tibetana, Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug, traza un linaje hasta el mismo Buda o hasta grandes seres como Padmasambhava o Tilopa. Un linaje sin ruptura es visto como señal de que el flujo de sabiduría no ha sido cortado. El linaje es como una vela encendida que enciende a otra y luego otra, sin que la llama original se apague. Esa llama es la realización, la iluminación. Lo que se transmite no es solo información, sino la vivencia despierta misma. Los Gelugpa, cuyo más alto personaje es el Dalai Lama, los Karyutpa y Nyingmapa son tres de las principales escuelas del budismo tibetano, y cada una representa un linaje iniciático vivo, con su estilo de práctica, su historia y su forma de transmitir la realización. El Dzogchen salta directamente a la conciencia despierta, no fabricada, sin camino, en el sentido ordinario. El Mahamudra apunta también a la mente luminosa, pero a veces gradualmente. El Kalachakra se centra en transformar el tiempo y el cuerpo sutil en el cuerpo de Buda. Y realmente el más desconocido es el Dzogchen. Ellos dicen que si las demás prácticas son como escaleras, el Dzogchen es como volar. Pero para volar primero necesitamos reconocer que ya se tiene alas. Esa es la iniciación. El maestro le muestra las alas y le empuja al cielo. Nosotros podemos preguntarnos, ¿y cuál es nuestro linaje? No pertenecemos a una escuela, ni nos quedamos con ningún maestro, no recibimos transmisiones por palabras dichas al oído o rituales. Estamos en el linaje de los que caminan en silencio, de los sin nombre, de los que despiertan sin que nadie les haya dicho cómo, porque el principio mismo nos guía desde adentro. Percibimos la vibración directa del principio, lo que en muchas tradiciones se llama el verbo, el logos, la luz increada, el sí mismo, la Insof. Somos herederos de la tradición primordial. Nuestro linaje es de los que beben en todas las fuentes sin quedarse en ninguna vasija. Es reconstruido desde dentro, como un hilo de oro que atraviesa las perlas de todas las tradiciones que honramos. La cábala, el yoga, el himsa, el Cristo interior, el budismo, el hinduismo, los dioses antiguos como Osiris, Isis. ¿Quién es nuestro maestro?, podríamos preguntarnos. Y tal vez la respuesta sea la verdad misma, que se revela a través de símbolos, de intuiciones, de textos, de encuentros, de visiones. En fin, un linaje invisible, sin ruptura, vela encendida que enciende a otra y luego otra, sin que la llama original se apague. René Guénon lo diría así: la iniciación verdadera no se recibe de los hombres, sino de lo que está más allá del hombre. Volvamos al propósito. La doctrina Wei-she de Jianshan pasó al Japón en el 712 bajo el nombre de Joso, pero en el siglo IX lo opuso una cierta resistencia. El Tendai traído de China por el monje Deng Yo, a pesar de que de esta última doctrina nacieron varias sectas. Citemos el Shingon predicado por Kobo Daishi, 816, y sobre todo el Hodoshu Tierras Puras, y que fue una réplica de Wei-shi, que fue fundado por el monje disidente del Tendai, Honen Shonin, quien profesaba que la meta es renacer al Sukhavati, país de la pureza, del cual es facilitado el paso hacia el Nirvana.
Honen Shonin, llamado a menudo Genku, a fin del siglo XII, precisaba: demasiado alejados del maestro, los tiempos han degenerado. Nadie puede entender más convenientemente la profundidad de la sabiduría búdica. Todo aquello que las gentes son capaces todavía es un acto de fe en el Buda. Del Hodoshu, que permanece como una de las sectas más importantes, una rama fue fundada por Shinran en 1250. El Shin, monje de la secta Tendai, recibió en meditación el consejo de Wangmon de romper sus votos monásticos para esposar a una princesa. Los monjes de esa orden se casan desde entonces y han abandonado igualmente el régimen vegetariano. Antiguo sectario del Shingon, Nichiren se alzó contra la adoración del Mahayana y aún de Amida. Ese monje que fundó el Loto Sol profesó que el fiel debe fundirse a un Buda supremo, inmóvil en el seno del cielo universal. En fin, a pesar de más de 70 sectas, el espíritu búdico reina en el país nipón. 72.000 templos o monasterios y el amidismo, culto de Amida, está bien impregnado. Para muchos una vida pura de intención y la confianza en Amida, Amitabha del Mahayana, basta para obtener la beatitud eterna. Para terminar, digamos todavía una palabra a propósito del Zen, del cual hemos ya estudiado las grandes líneas precedentemente. Ver propósito psicológico número 1. La verdadera escuela mística del budismo chino, el Chan, debe su existencia al gran evangelizador indo, Bodhidharma. Ese monje militante recibió su enseñanza de Panyatara, patriarca budista del sexto siglo, instructor de rara erudición. La obra sería proseguida por el pandín Bodhishri. Bodhidharma, el Brahma con los ojos azules de los pájaros principescos, trajo el dhyana hindú de la yoga a la China, bajo el nombre de Chan, el cual sería introducido más tarde en el Japón bajo el nombre de Zen. Bodhidharma jamás es descrito sonriendo o teniendo un aire dichoso, de talla enorme, con gestos bruscos. Sus ojos eran cosa muy extraña. Él era naturalmente indiferente a su porte personal, como todos los patriarcas en ese estado de abnegación indispensable a los verdaderos budistas. Vestido a menudo de una túnica azafrán, la guerrúa de los yogis sannyasis, en tanto que el color verde habría de ser de rigor para los patriarcas del Zen. Considerando la cosa como demasiado profunda para quedar en el mundo, meditó 9 años en el monasterio solitario de Shaolin, vuelto hacia un muro frente al cual permaneció inmóvil orando. Él advirtió a sus discípulos acerca de su fin y pasó el examen a Tao Fu, Xuanqi y Tao Yu, pero fue el último quien respondió mejor y a quien él confió su manto verde, insignia de los patriarcas Zen. Se trataba de una cuestión sobre las leyes a las cuales Wicco supo satisfacer. En fin, la doctrina de meditación del Zen salió directamente del Chan, que había venido a predicar en China el monje Bodhidharma en 1527. Se trata de profundizar el yo y de reencontrar en el fondo del pensamiento la esencia universal. El origen del Zen puede ser considerado en el momento mismo en el cual el Buda Gautama recibe su iluminación durante la noche en Gaya en el siglo V antes de la era cristiana. Zen es, pues, la palabra japonesa derivada del chino Chan no, en abreviación Chan, que es la corrupción del sánscrito dhyana. Zen es un sistema de vida, en uso particularmente en China y en el Japón, y se encuentra en las comunidades monásticas en las cuales el maestro, con sus discípulos, trabaja para la cultura de los campos y el cuidado del monasterio, al mismo tiempo que para la evolución espiritual. Es el mensaje secreto transmitido de labio a oído, mientras que los seguidores del Buda se han dividido en sectas a causa de las interpretaciones diversas y sobre todo de las traducciones múltiples de los textos.
En el Zen no hay dualismo, cielo y tierra, hombre y Dios, material y espiritual, natural y sobrenatural, etc. Se llama Zazen la técnica de meditación en el sistema Zen. Después del dominio del pensamiento por los ejercicios de los kowans, los discípulos preservan sus energías nerviosas por ese método cuyos elementos son derivados de la yoga. En los Zendo, monasterios Zen, los discípulos vienen voluntariamente cerca del maestro que los recibe para aconsejarlos y ver si el monje ha progresado con sus koans. Este acto se llama el Sanzen, que corresponde a una especie de entrevista. El maestro Zen Pai-chan, en japonés Hyakujo, fue el fundador de las comunidades y fue él que estableció las reglas y preceptos de la vida monástica, muerto en 814. Todas esas reglas con las leyes son definidas en la obra Pai-chan Chin Kuwei. Se llama Zenmon Dojo el vestíbulo de meditación de donde practican los zazen. El koan, ese principio del budismo zen, es un factor primordial del sistema. Hay 1700 koans, pero no todos son necesarios para la completa comprensión del método. Sin embargo, es muy raro que uno solo sea suficiente para el término final del satori. El koan es la medida del satori, como el satori es la medida del zen. Koan significa textualmente documento público, pero en realidad es la forma de un problema basado sobre las acciones y las palabras de maestros famosos. Esas son las actitudes que se deben tomar para realizar. Esos koans provocan siempre en el discípulo una especie de dilema, planteándole generalmente una preferencia entre dos alternativas, cada una igualmente impasible. Así, cada koan refleja el koan gigante de la vida. El satori es el factor indispensable para el cumplimiento del zen. Es la experiencia repentina descrita a veces como un pasar más allá del espíritu. Puede comprenderse como un abandono de falsas ideas de posesión. El satori es la medida del zen, así como el koan es la medida del satori. Hay varios grados de satori y para alcanzar los más altos es preciso trabajar con varios koanes. Por último, es preciso citar al monje Eisai, quien a su regreso de China hacia el 1190 introdujo el Zen en el monasterio de Shakuji en Hakata, en el Japón, así como al monje Dogen, quien al inicio del siglo XIII, después de una estancia en China igualmente, regresó como propagandista ardiente de la doctrina Zen, con una reforma, de ahí el nombre que le dio a su nueva secta, el Sodo. Digamos, para terminar, que el conjunto de todas estas doctrinas está basada sobre el antiguo sistema yoga y la disciplina Zen, en particular, es practicada siguiendo el método físico-psíquico de los yogis, método llevado lo más lejos posible en una técnica muy profunda. Con gusto, el Zen es una joya extraña dentro del budismo. Es sobrio, directo, muchas veces desconcertante. No busca convencerte de nada ni llevarte paso a paso. Quiere golpearte con la verdad para que despiertes ya. Nació como una chispa entre India, China y Japón, y aunque está lleno de formas, apunta más allá de todas ellas. ¿Qué es el Zen? Profundicemos un poquito. Zen es la pronunciación japonesa del término chino chan, que viene del sánscrito dhyana, meditación profunda, recogimiento contemplativo. Lo curioso es que el Zen no es solo meditación, sino una forma de vida radicalmente atenta al instante presente. Su lema más esencial, una transmisión especial fuera de las escrituras, no basada en palabras ni letras, que apunta directamente a la mente para ver la naturaleza y volverse Buda. Este es el credo fundacional del Zen. En otras palabras, no se trata de creer, ni de pensar, ni de leer. Se trata de ver ahora con claridad total. Las raíces históricas del Zen. En la India, Bodhidharma.
el legendario patriarca que llevó el Chan desde la India y China. Su enseñanza era ferozmente directa. No busques méritos, solo siéntate y mira tu mente. En la China Chan, en China se mezcla con el taoísmo. Surgen linajes como Lin-Yi Rinzai y Go-Dok Soto. Aquí aparecen los koans, paradojas que rompen la mente racional. En el Japón, el zen se convierte en el zen japonés Rinzai. Usa el choque, el grito, el golpe, los koans. Soto, más suave, se enfoca en el zazen sin meta. ¿Qué practica el zen? Zazen, la meditación sentada, no se hace para conseguir nada, solo sentarse, estar presente, dejar que todo sea tal como es. Cuando comes, come. Cuando caminas, camina. Cuando duermes, duerme. Los koans son acertijos que queman la mente. El ejemplo clásico. ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? La mente lógica busca una respuesta. El zen busca que la mente racional se agote y se rinda, y entonces se abra el ojo del corazón. El zen ve la belleza en lo impermanente, la flor que se marchita, el cuenco roto, la sombra del cuervo. No se entretiene con teologías ni sistemas. Dice buscar una verdad que puede tocar ahora. El linaje zen, aunque niega toda autoridad, el zen conserva una cadena ininterrumpida de maestros desde el Buda hasta hoy. La iniciación zen es a menudo un reconocimiento silencioso del maestro al discípulo, sin pompas ni títulos. Concluyamos la meditación del propósito. Es estimulante para los budistas ver en nuestros días a las más grandes personalidades adherirse a esa doctrina, ya sea en Europa o en América, donde los círculos de eruditos se han interesado. No son solamente los filósofos y los hombres de pensamiento los que se han ligado al conocimiento del budismo, sino que la ciencia viene igualmente a patrocinar los argumentos expuestos hace ya 2500 años por Gautama, a saber, que el universo se presenta a nuestros sentidos de una manera, de otra a nuestras impresiones y de otra todavía más allá de las percepciones. Así, la ciencia, lejos de venir en ayuda de aquellos que se reclaman de ella bajo el título de materialistas, viene a demostrar al contrario que nuestros sentidos, en sus apreciaciones y hacer creer realidades tangibles, se hallan por el contrario en el error. Si estos no son imperfectos o al menos no enteramente desarrollados, habremos de todas maneras subestimado ciertas facultades. En consecuencia, una transformación se opera en la manera de ver las cosas y es muy natural que sea hacia el oriente que debemos volvernos para encontrar los datos que después de millones de años fueran proclamados por los sabios de allá. Om Mani Padme Hum, Om Warishori Hum, Om Vajrapani Hum. El maestre termina el propósito con 3 mantras, que lo cita también en el Yoga Yogismo, en el capítulo de práctica. Él señala ahí los 3 mantras esenciales que son habitualmente practicados son los siguientes. Avalokita o Bodhisattva Cherensi, el que ve con los ojos penetrantes, es el célebre mantra que ha sido pronunciado por todos los textos de vulgarización corriente. Avalokita, Om Mani Padme Hum, salutación a él quien es la joya en el loto. Manjughosha o Bodhisattva Aham Paliaj, Dios del saber místico, el cual se practica bajo la fórmula de las más agudas tonalidades del mantra. Aum Wahi Shorih Mun, salutación al Señor de la palabra Mun. Vajrapani o Bodhisattva echador, el Dios del trueno, por medio del mantra que asciende en la escala musical lenta y sostenidamente. Om Vajrapani Hum.
Salutación a aquel que sostiene el dorso. No fue fácil encontrar el mantra de salutación al Señor de la palabra Mu. Realmente solo en un documento y con una cita de apenas 3 o 4 líneas. En todo caso, el mantra existe Om Wagi Shori Mugh, no Mun sino Mugh, y si nos damos cuenta es el inverso de Hum. Sin embargo, pues nos dicen que es conocido también como Mahun Rish. Ahí es más sencillo, es una deidad, un Buda muy saludado, digamos. Pero nosotros necesitamos saber por qué el maestro termina este propósito transmitiéndonos 3 mantras, cuando él mismo dice que el mantra es una palabra sagrada. Son frecuencias, una vibración semilla, villa, que conduce, orienta y transforma la energía sutil en el cuerpo y el cosmos. Por tanto, cada uno de estos mantras son portadores de una vibración profunda del verbo. Y como dice el maestro en el yoga yojismo, el mantra es el poder del verbo. Meditarlos o recitarlos en conjunto parece que es la propuesta del maestro. Si los recitamos en secuencia, es como invocar 3 aspectos complementarios del despertar. La compasión luminosa con Cherensi Avalokiteshvara, la pureza del habla y mente con Wagishori y el poder indestructible y protector de Vajrapāṇi. Hemos concluido la meditación del propósito 13. Todavía tenemos ese pequeño atraso de 10-12 días que trataremos con el propósito 14, el misterio de Israel, lograr solventarlo. Este propósito fue publicado en marzo de 1957. Nos vemos pronto para meditar juntos ese propósito 14.